vamos a tocar un baile que tenéis que poneros en corro. Se llama el baile de la zorra y de vez en cuando pararemos la música y habrá alguien con algo que os dará, si os agacháis, os dará un toque, ¿vale? Vamos a empezar despacito. El baile de la zorra.
Vamos a tocar un chotis ahora, el chotis del Masnou. Venga, ¿me das? Sí. La característica de esta rumba es que se baila con palos. Es una cosa un poco extraña, pero se montó una coreografía para que mezclar ese tipo de baile con una rumba. ¿Vais a ver?
para que veáis un poco una muestra del folclore del Pirineo y luego continuaremos ya con baile para todo el mundo. Vamos a hacer el paloteo de La Nuza, un pueblo que está a orillas del pantano del Pirineo.
Vamos a continuar en Teruel con la jota Hurtada de Albarracín. Jota Hurtada.
y vamos a tocar para vosotros el baile de gaita de Bujaraloz. ¿Sabéis la historia tan bonita que tiene esta pieza? ¿Veis? Porque la hicieron cuando vencieron una epidemia de peste en el pueblo y para celebrarlo todo el pueblo bailaba esta pieza tan bonita. Baile de gaita de Bujaraloz. Bueno, ir colocándoos en parejas, porque vamos a hacer un baile muy típico de Aragón, de la parte de arriba del Pirineo. También se baila por el sur de Francia. Es un baile que parece un poco de niños y se llama el tintán. Tintán, 3 ritmos.
y vamos a tomar una mazurca, la mazurca del coro.